iniciar con la plática sobre letra de cambio. ¿Por qué la letra de cambio? Bueno, porque aun cuando está en desuso, es regulatoria, de acuerdo a la Ley General de Título de Presión de Crédito, también del pagaré, y con ello consideramos pues que es de importancia su revisión rápida. Y digo rápida porque pues vamos a tratar de compartir la información de lo más pronto posible, porque pues el tiempo nos va ganando, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la letra de cambio, vamos a ver sus elementos esenciales, sus elementos personales, elementos de forma y los elementos personales eventuales. Bien, dentro de los elementos esenciales que podemos mencionar son la mención de esa letra de cambio que debe estar inmersa en el documento mismo, la orden incondicional de pago y la firma del girador. Dentro de los elementos personales son girador, girado y beneficiario. ¿Por qué mencionamos una orden incondicional de pago? Bueno, porque el girador es el que creado precisamente, es un obligado considerado como obligado primitivo, quien celebró un contrato con el beneficiario y este a su vez ordena a un tercero, que en este caso es el girado, para que pague en favor de él. Y los elementos esenciales se consideran pues porque es importante que aparezcan estos elementos en el documento mismo. Aquí encontramos de alguna manera algunos elementos que señalamos hace rato. Precisamente la mención de esa letra que inserta en el texto debe estar señalado precisamente en el documento mismo. Debe aparecer la orden incondicional de pago, es la 1 y la 3, del número 1 y el número 3 que estamos hablando. La orden incondicional son los elementos esenciales, más lo que establece el artículo 7, el número 7, donde menciona precisamente que debe ir firmado por el girador, que es el obligado principal, obligado primitivo, quien ordena a un tercero, que en este caso es el girado, para que éste pague a favor de un tercero, otro tercero, que sería cierto, en este caso el beneficiario. Aquí es importante, pues, que la obligación subsiste cuando el girado acepta la obligación. Si el girado no acepta la obligación, si no estampa su firma, no tendrá él ninguna obligación, salvo una excepción que lo vamos a mencionar ahorita. Y en todo caso también es importante la firma del librador, del girador, porque en este supuesto, pues se supone que ya con eso está reconociendo la obligación primitiva que tuvo con respecto al beneficiario. ¿Cuáles son las épocas de pago de la letra de cambio? Las épocas de pago de la letra de cambio son a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. En la primera, a la vista, aquí es donde no requeriremos necesariamente la firma del girado. ¿Por qué? Porque donde vamos a ocupar la firma del girador. El girador firma en los documentos generalmente traen un 3S, una S.S.S, que significa su seguro servidor, porque hemos de entender pues que la letra de cambio no es propiamente una letra, sino una carta de cambio. Y entonces a la vista pues era requerimiento inmediato del pago y por tanto no se requiere forzosamente la firma del aceptante obligado, en este caso del girado, no así en a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. Por ello establecemos pues que como elemento de forma, si se olvida o se omite señalar la fecha de la clase de pago, la clase de época de pago, pues entenderá que siempre será a la vista. Dentro de los elementos también que podemos señalar como de forma, pues señalamos el número de documento, la fecha de creación, la época de pago, los datos del deudor, lo que son el lugar de creación y entre otros que podemos señalar que por premura del tiempo los omitimos. Y de todas maneras dijimos que algunos de ellos pueden ser subsanados y decimos pues que algunos de ellos pueden ser subsanados por ley, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Título de Prestaciones de Crédito. Bueno, en cuanto a lo que es las épocas de pago, estamos hablando aquí de un reloj. ¿Por qué? Porque a la vista, pues el cobro es inmediato, no requerimos absolutamente nada, simplemente en cuanto se presente el documento se requiere el pago. En a cierto tiempo vista, pues aquí sí, la obligación inicia al momento de la aceptación. Es decir, una vez que se acepta, pues inmediatamente podemos cobrarle. Entonces, por eso decimos que en estos dos casos, pues sí se requiere, en uno de ellos se requiere la aceptación, en el otro no. Sin embargo, cuando hablamos ya de aceptación como tal, a cierto tiempo vista, a cierta fecha y a día fijo, sí es necesario la previa aceptación de parte del girado o de algunas otras personas que vamos a mencionar ahorita que pudieran ser quienes se obliguen en este tipo de documento. Pero las características importantes aquí estriba en que a cierto tiempo, fecha y a cierto día fijo, pues el plazo comienza, en el caso de cierto tiempo, fecha, comienza a correr desde la creación del documento. ¿Y para quién corre ese plazo? Pues para el beneficiario. ¿Por qué? Porque el beneficiario tiene por fuerza que ir durante ese tiempo
a que acepten el documento. ¿Quién? El girado o algunos otros elementos que vamos a mencionar, que acepten la obligación, y una vez que acepte, bueno, pues entonces transcurrirá el tiempo que se haya señalado, ya sea 15 días, un mes, 15, un año, etcétera, lo que se haya señalado en el caso de cierto tiempo o fecha. Y en el día fijo, pues tenemos señalada la fecha exacta en el vencimiento, pero igual el término, en este caso, corre pues a partir de la fecha de creación, y ese término lo tiene para precisamente para el beneficiario, para comenzar a buscar al girado o al que se vaya a obligar en el documento para la obligación y su futuro pago. Esos son los elementos que mencionábamos precisamente como elementos personales eventuales, y son el aceptante, aceptante por intervención, recomendatario, domiciliario, avalista, pagador por intervención, endosante y endosatario. El aceptante, ¿por qué aparece? Bueno, porque dijimos que en el caso de la cierto tiempo vista se requiere la previa aceptación del girado. El aceptante por intervención, ¿por qué? Bueno, porque estas personas pueden ser personas que acepten cuando el aceptante, en este caso el girado, no acepte, o incluso cuando haya recomendatarios que no acepten. El recomendatario, ¿quién lo nombra? El recomendatario lo nombra el mismo girador, porque se anticipa a la posibilidad de que el girado no acepte o que pueda no haber ningún recomendatario. Al igual que el avalista requiere también la previa aceptación, pero este es nombrado por el obligado, es decir, puede ser por aceptante por intervención, puede ser por el recomendatario o por el girado aceptante. El domiciliario del pagador por intervención y endosatario tiene un asterisco. ¿Por qué? Porque el domiciliario no tiene ninguna obligación, al igual que el pagador por intervención no tiene ninguna obligación. El caso del pagador por intervención paga porque él así lo desea, porque quiere evitarle un descrédito al obligado. Endosante, pues es el tenedor del documento, endosatario es al que se le transmite el título, y por tanto ellos no tienen ninguna obligación, aunque veremos que es una obligación solidaria, pero en casos específicos. Ahora que estamos hablando aquí precisamente de esa aceptación por intervención, o cuando hay una falta o rechazo de aceptación, bueno, pues se tendrá que levantar el protesto que se debe levantar por medio de un notario correo público o primera autoridad política del lugar, y es donde podrán intervenir los demás personajes que vamos mencionando como elementos personales eventuales. El aval, como decíamos, funge como un blindaje del cumplimiento de la obligación, el cual debe estar previamente señalado por el obligado y que su obligación esté aceptada, cuyo momento esta persona, en el caso del beneficiario, podrá exigir el pago tanto al beneficiario, tanto al obligado como al avalista indistintamente, sin necesidad de primero requerir al obligado, como en el caso de la fianza. El protesto puede ser por dos motivos: por falta de aceptación o por falta de pago, y es el medio idóneo para demostrar que el acreedor cambiario presentó el documento para aceptación o para pago y que el mismo dejó de aceptarse o pagarse total o parcialmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es precisamente que se intervenga precisamente un notario correo público para que lleve a cabo esta presentación de documento, ya sea al aceptante, en este caso al girado, y en caso de que el girado no acepte, bueno, podemos ir con un recuento si fueron señalados, y es donde podría aparecer un aceptante por intervención. Pero conste, estas personas son las obligadas, son las personas obligadas y son las que vamos a requerir el protesto por falta de aceptación. Pero en el caso de que la persona ya haya aceptado, pues lo único que podemos hacer en caso de que no pague, pues exigirle el pago y levantar protesto por falta de pago. Aquí, con respecto a lo que hablamos de la solidaridad de obligatoria, era precisamente que en este caso, en principio, el girador es el obligado primitivo. Después viene la aceptación por parte de quien, ya sea del girado, el aceptante por intervención o por el recomendatario, el avalista, que es nombrado por alguno de los obligados que hemos señalado y que también pues se convierte en obligado, y los endosantes, todos ellos pueden ser considerados precisamente obligados. ¿Por qué? Porque ellos, acuérdense que el obligado, en este caso el llamado endosante o endosatario, en este caso endosatario, mejor dicho, endosante, perdón, cuando se convierte en endosante, tiene que garantizar al endosatario la existencia y el pago del documento. Por eso es que se convierte en un obligado solidario, ¿sí? Entonces, por eso consideramos pues como obligado solidario. Ahora, con respecto a cuánto tiempo tenemos nosotros para poder reclamar el pago del documento, bueno, la prescripción es de 3 años, es decir, una vez que se vence el documento, tenemos 3 años para reclamar judicialmente
el pago. Pero ¿qué pasa si pasa los 3 años? Pues no pasa nada porque tenemos todavía oportunidad nosotros de hacer otras cosas. Pero en principio tenemos 3 años a partir de la fecha del vencimiento. Por eso es importante señalar las fechas de vencimiento o las épocas de pago para saber cuándo se vencen los documentos. ¿Cuáles acciones precisamente podemos hacer? Le dimos la acción cambia directa y si no, que se os haya pasado, pues entonces ofrece otra oportunidad, que es la acción causal, en su defecto ya también la de enriquecimiento, también la acción de enriquecimiento. Bueno, hice una breve y reseña y muy rápida, quizás me fui muy rápido, pero hemos de señalar pues que la letra de cambio sigue existiendo, la letra de cambio sigue siendo utilizada. Algunas personas le nombran precisamente letra al pagaré, siendo que no es una letra de cambio. Por eso es importante que ustedes sepan y platiquen con su cliente al momento o con la persona que firmó el documento para que estén ustedes bien ciertos de qué documento fue el que firmó. Si fue una letra de cambio, bueno, pues aplicaremos poco de lo que estamos señalando aquí, que se señaló, y en caso de ser un pagaré, pues recuerden, como dije al principio, es importante que tomen en consideración que la letra de cambio es regulatoria del pagaré. Muchas gracias y estamos para servirles.